¿sabes? Bueno, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus, al espíritu benefactor de este centro, nuestra hermana Sheila, a los mentores espirituales de todos los espíritus que encarnados y reencarnados estamos aquí, y pedir su ayuda inestimable en esta pequeña charla que voy a impartir en este día, así sea. Bueno, la conferencia de hoy se titula Los Apóstoles de Jesús. Muchas veces nos hemos preguntado cómo eran y quiénes eran en verdad esos 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. ¿Eran letrados? ¿Eran iletrados? ¿Eran personas con una preparación? ¿O eran, por el contrario, personas llanas del pueblo? Nos tradujeron con fidelidad las enseñanzas de Jesús, puesto que fueron ellos los que escribieron el Evangelio posterior. ¿En qué condiciones y quiénes eran esos 12 espíritus que, reencarnados en la época en que Jesús reencarnó en Galilea, le ayudaron en su mesianato? Como sabemos, Jesús ya había advertido sobre su reencarnación cuando los exiliados de Capela, allá en el infinito, en el universo, los reunió a todos. Él les advirtió de su venida a la tierra para mostrarles los caminos que llevarían a la humanidad terrestre a Dios nuestro Padre y que les permitiría volver a ellos al mundo que habían dejado de Capela, que tanto añoraban. Es por esta razón que en todos, absolutamente todas las historias, la historia de los pueblos de la antigüedad, todos tenían el conocimiento de la venida de un Mesías Salvador. No se sabía cuándo ni dónde, pero se sabía que vendría. Me llama poderosamente la atención, a mí particularmente, el hecho de que Jesús, que es un espíritu puro, que es el gobernador de la evolución de la humanidad en la tierra, hubiese precisado, como dicen algunos, si todo lo podía, a 12 espíritus que hoy vamos a ver en esta conferencia quiénes eran. La cuestión no es precisar y sí ejemplificar. Estoy segura completamente que Jesús no habría necesitado, en el sentido literal de la palabra, de la colaboración de esos 12 apóstoles. Su misión podría haberla realizado muy bien él solo. Sin embargo, para ejemplificar, para darnos ejemplo de la importancia de trabajar y de saber trabajar en grupo, es precisamente, o probablemente sea así mismo lo entiendo yo, aunque puedo estar equivocada, claro, que escoge estos apóstoles. La segunda cosa que llama la atención es que él mismo los llama apóstoles y no sacerdotes. Y es que los sacerdotes han estado a lo largo de toda la historia de la humanidad, han estado siempre al servicio del pueblo, de los poderes políticos y legislativos que en cada momento había en cada pueblo. Y además cobraban por el ejercicio del sacerdocio, ellos cobraban una partida de dinero. Por el contrario, apóstol significa mensajero de Dios. Pero además el apóstol no hace de su apostolado su profesión,
sino que tiene su profesión aparte y el apostolado lo ejercita en los momentos en que otros se divierten o están pasando el tiempo con ociosidades o compartiendo el tiempo con otras ocupaciones de placer. Ellos realizan el apostolado. Esa es principalmente la diferencia para mí de un apóstol y sacerdote. Jesús podía haberles llamado sacerdotes, sin embargo, fijémonos, no les llama sacerdotes, no, les llama apóstoles. Los apóstoles eran personas como nosotros, solo que de aquella época. Muchos de ellos hasta eran analfabetos, no sabían escribir. La palabra de Dios la conocían de boca a boca, verbalmente, como se estudiaba en las antiguas escuelas judaicas, pero no conocían la escritura. De hecho, uno de los apóstoles más importantes para Jesús, no podemos negar que fue Pedro. Pedro, el que luego sería el que Jesús eligió el día de Pentecostés para fundador de su iglesia en la tierra. Nada más hemos equivocado sus palabras, queridos hermanos. Cuando Jesús hablaba de una iglesia, no hablaba de la iglesia edificio, sino además que no le llamaba iglesia. Él nunca utilizó ese término, eso vino luego. Las iglesias en el tiempo de Jesús no existían. Mal pudo haber empleado él esa palabra, puesto que entonces no había iglesias, había templos, pero no había iglesias. Eso es una palabra que se introduciría más tarde en el lenguaje humano. De modo que mal pudo ordenar a Pedro edificar su iglesia, puesto que no existía ese término entonces. Le mandó edificar el templo, pero cuando Jesús decía edificar el templo, no se refería a una construcción arquitectónica, no. Se refería a que con su doctrina expandiesen esos 12 apóstoles, expandiesen su doctrina, la buena nueva por el mundo, y esa buena nueva sería la que tendría que edificar un templo dentro del corazón de las personas, no un templo físico, no un lugar de adoración como luego nos han querido hacer ver. Los apóstoles, como digo, Pedro fue el más representativo de ellos. Era el mayor, estaba casado, Pedro era un pescador, estaba casado y vivía con la suegra en Cafarnaúm. A todo esto tenemos que añadir que esos 3 años de prédica de Jesús se realiza en Cafarnaúm, lejos de Jerusalén, a las orillas de esos lagos donde a él le gustaba predicar y del mar. Entonces ahí es donde conoce a Pedro y a Andrés, su hermano, y llama la atención como ellos, llamados por Jesús, le siguen al momento. Lo mismo ocurrió con los otros apóstoles. 2 de ellos también estaban pescando con su padre, los hijos de Zebedeo, y también le siguieron. Juan el Bautista era también otro de los apóstoles, el más joven de ellos, y dicen que el apóstol más amado, al menos era en el que más confiaba, o tal vez haya que decir que era el único que estaba al pie de la cruz cuando Jesús le encomendó encargarse de su madre, que el cuidado de María de Nazaret, diciéndole, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Jesús le estaba encomendando el cuidado de María de Nazaret a Juan, porque era él y María de Magdala, eran los únicos que permanecieron junto con María de Nazaret al lado de la cruz. El resto estaba desaparecido por miedo. El propio Pedro, esa noche en que Jesús fue aprehendido, le negó 3 veces. ¿Quería eso decir que Pedro fuera malo? No. El propio Jesús, en la última cena,
ante las palabras, cuando les dice a los apóstoles, uno de vosotros me traicionará, Pedro dice, ¿quién es ese mal ser, ese mal hermano que te traicionará, Leví? Y él le dijo, Pedro, los hombres son más débiles que malos. Y dice, de hecho, esta noche, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y él le dijo, eso es imposible, hasta se enfadó en todo. Claro que cuando prendieron a Jesús ya en una mazmorra y la gente reconoció a Pedro como uno de los seguidores del Nazareno y fue inquirido, él contestó que no era él, que no era Pedro, que no era ningún seguidor del Nazareno. Más adelante fue reconocido de nuevo y hubo una tercera vez que fue reconocido, y entonces, habiéndolo negado, un gallo, era ya de madrugada y un gallo cantó 3 veces. ¿Quería eso decir que Pedro fuese malo, fuese ignorante? No, quería decir justamente lo que dijo el Maestro. Los hombres son más débiles que malos, Pedro. Todos los apóstoles, como digo, eran pescadores y trabajadores, incluso iletrados, excepto 2 de ellos. Judas Iscariote, que era comerciante, era un mercader, y Mateo, que era publicano, era un funcionario que recogía impuestos. Todo el resto eran personas como nosotros. Él no necesitaba seres superdotados ni letrados, necesitaba almas sencillas, necesitadas de consuelo, porque los grandes del mundo, en toda época de la humanidad, se creen tan llenos de sí mismos que no encuentran lugar para ninguna otra cosa más. Por eso Jesús tal vez nació en un pesebre, rodeado de una mula y un asno y un poco de paja, y trabajó como carpintero, y eligió a los 12 apóstoles, porque hay que decir, queridos hermanos, que los apóstoles en toda época de la humanidad no son elegidos, son escogidos. Los que son elegidos son los sacerdotes. Estos reciben el voto de sus compañeros. Sin embargo, los apóstoles son escogidos, y son escogidos por Dios. Simón Pedro, sabía muy bien esto, al que Jesús dejó dirigir a todo el resto de los 11 apóstoles. Cuando supieron que Judas se había ahorcado, para que se cumplieran lo que decían las Escrituras, entonces nombraron a otro de entre las personas que seguían a Jesús, y resultó electo un tal Matías, pero no electo, sino escogido. ¿Cómo fue cómo fue esa elección? Pues fue del siguiente modo. Pedro pronunció una oración muy sentida, y de los 2 candidatos que se presentaban, pidió a Jesús, al Maestro Jesús, que escogiera de ellos el más adecuado. Y al azar salió elegido Mateo. Al azar que no existe. Por eso decimos y digo que los apóstoles del Señor en todo tiempo son escogidos. Son escogidos por Dios nuestro Padre. No pensemos que son protegidos. El hecho de ser apóstoles de Dios en ningún momento significa una protección más que nadie, sino todo lo contrario. Los apóstoles en toda la época de la humanidad, al igual que los profetas enviados de Dios, han sido blanco de las iras y de la violencia de los hombres. El propio Jesús terminó en una cruz, y los apóstoles, uno por uno, el único que tenemos noticia que haya desencarnado
de mayor fue precisamente Juan Evangelista, y no desencarnó en una muy buena posición, puesto que estaba en la isla de Patmos, donde estaba exiliado por orden del emperador romano. O sea que el resto todos, unos y otros, fueron desencarnando de maneras terribles, incluso algunos de ellos fueron degollados vivos, otros decapitados. El propio Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, por expreso deseo suyo, puesto que no se encontraba digno de ser crucificado con la cabeza hacia arriba, como lo fue Jesús. Todos terminaron de modo terrible y todos sufrieron la persecución de la incomprensión, de la violencia y de la ignorancia, en definitiva. Y en nuestros tiempos, queridos hermanos, continúa todavía hoy siendo así. Aquellos hermanos y hermanas que son apóstolos, que practican el apostolado, que son verdaderos apóstoles de Dios nuestro Padre y de Jesús, son objeto de persecución y de las iras del resto de los hermanos. No son personas especiales, sino seres que tienen una evolución un poco superior al resto. Diría un poco, no mucho, porque si no, no estarían en este mundo, lógicamente. En esa época, esos 12 apóstoles, Jesús hablaba primero a las multitudes y luego a ellos, aparte cuando la multitud se iba, les aclaraba conceptos y cosas de modo particular a ellos. Por eso ellos entendían más que el vulgo y no estaban elegidos de casualidad, como yo dije. Fueron escogidos por el propio Jesús porque veía en ellos, porque como poseedor de todas las mediunidades y fenómenos anímicos en grado infinito como espíritu puro que era, él podía ver el perispíritu de esos seres, podía saber en qué grado evolutivo estaban. Y él sabía que en esos seres, en esos hermanos, iba a encontrar madera para colaborar con la buena nueva. Evidentemente, si no hubiese elegido o escogido a esos 12 apóstoles, pues cuando él se fue, no quedaría nada escrito, no quedó nada escrito suyo. Y son esos hermanos, principalmente 4, los que se encargan de escribir el Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio, los evangelios que han llegado hasta nuestros días. Esto también me hace recordar de la figura de Sócrates. Tampoco dejó nada escrito. Fueron sus alumnos, sobre todo Platón, que recogió muchas veces de modo erróneo sus enseñanzas e inquietudes del gran Sócrates. En esta misión que Jesús realiza en la tierra, es ayudado, como digo, por estos seres que nada se les ve hacer. Esos 3 años en los que le siguen a Jesús a todos los sitios y por todos los lugares, no vemos hacer a los apóstoles nada extraordinario. Lo único que hacen es aprender. Es como si estuviesen en un periodo de adoctrinamiento con ese gran adoctrinador que fue Jesús. Es a partir del día que la Iglesia denomina de Pentecostés que, después de haberles expandido el Espíritu, que no es otra cosa que la mediunidad, es que vemos realizar a los apóstoles los mismos hechos o parecidos que hacía Jesús. Es decir, a partir de ese día, los apóstoles empezaron a curar enfermos, a ahuyentar espíritus malos
que perturbaban a las personas, etcétera, etcétera. Es a partir de ese momento y a partir de que les es expandido o esparcido lo que viene en el Evangelio como el Espíritu. El Espíritu Santo no es otra cosa que el don de la mediunidad, como es lógicamente. El don de la mediunidad estaba en todos ellos, todos eran grandes medios. Pero la mediunidad había estado ahí dormida y es a partir de ese momento, del día en que Jesús en el cenáculo despierta la mediunidad de todos ellos, que entonces empiezan a realizar prodigios. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años que siguieron a Jesús fue como una preparación, como un adoctrinamiento, una reforma íntima necesaria de esos hombres, ignorantes la mayor parte de ellos, y los que eran letrados ignoraban las leyes morales. Es a partir de esos 3 años, ya cuando Jesús desencarna, que empiezan a ejercitar lo que sería la mediunidad, haciendo curaciones, expulsando demonios, llamados demonios, aunque digo la palabra demonios porque es así como aparece en los evangelios. Sin embargo, hay que decir que también en esto hay un concepto errado. El concepto demonio, Jesús no lo decía en daemon, decía daemon, pero daemon no es demonio, es un genio, un espíritu. Y evidentemente era un daemon perturbador, entonces era un espíritu malo, se sobreentiende, por eso él los expulsaba de aquellas personas a las cuales estaban haciendo. De hecho, Lucas, otro apóstol, porque luego fueron añadiéndose apóstoles a esos 12, fueron añadiéndose otros apóstoles que no convivieron con Jesús, pero que siguieron esparciendo la buena nueva. Entre ellos, los más notables es Lucas. Lucas era médico. Lucas era médico y dejó de ejercer la medicina. Conoció a Saulo de Tarso en una travesía por mar, al que ya no era entonces Saulo de Tarso, era Pablo. Y entonces ya se había convertido a la buena nueva, al cristianismo, y desde que conoció a Saulo de Tarso abandonó la medicina y se dedicó a predicar la buena nueva. Lucas es el que escribe los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles es sin duda donde nuestros hermanos se pueden dar cuenta perfecta de que hay un antes y un después en la vida de los 12 apóstoles, desde el día ese de Pentecostés en que se esparce el Espíritu Santo hacia esos 12 apóstoles que hay allí, porque el Espíritu Santo no es otra cosa que la mediunidad. Y es a partir de ese día en que la vida de los apóstoles, como digo, hay un antes y un después. De modo, forma y razón que podemos entender esos 3 años de estancia al lado del Maestro Jesús, sirvió a esos 12 hombres sencillos y humildes, a esas 12 almas sencillas y llenas de inferioridades, como estamos cualquiera de nosotros, para entrar en el conocimiento de la verdad, para recibir el conocimiento. Y una vez que recibieron el conocimiento y que practicaron esa reforma moral al lado de Jesús, porque Jesús los corregía continuamente de los errores que cometían, entonces es que todos ellos empiezan a ejercer el apostolado y ejercer la... Y bueno, hasta aquí no quiero